Listo, Raúl. Buenos días. Roberto? Buen día. Siéntate, por favor. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, siempre es un gusto estar en casa. Sí, eso, justo. Me quitaste las palabras de la boca, te iba a decir bienvenido a tu casa, ¿no? Como te comentaba previamente, estamos queriendo iniciar los podcasts. Estimo que la intención, por lo menos de los podcasts, es que sea justamente tu entrevista la primera en publicarse por la importancia de tu persona con la institución, ¿no? Entonces, Gracias. no solo como exalumno, sino como el primer presidente de la fundación, ¿no? Entonces, la idea es que podamos comentar poco a poco cuál es tu vivencia con el San Agustín, desde tus primeros años, por ejemplo. ¿Cómo entras al colegio? ¿Qué pasó ahí? ¿Fueron tus papás? ¿Fueron los curas que buscaron a tus papás? ¿De cómo llegas al San Agustín, Raúl? A ver si me acuerdo. Ojalá. Sí. No, mi papá trabajaba, tenía una pequeña empresa de construcción de redes eléctricas y por algún motivo tuvo contacto con los padres agustinos. Me imagino que en el proceso todavía de construcción de la infraestructura del colegio. Y claro, conversando con los padres, un poco que lo animaron y lo convencieron a traer a su hijo al San Agustín. Y llegué así al San Agustín. Padre Pedro, padre Edmundo, de aquellas épocas, habían tenido contacto con mi papá. Y yo llegué entonces por esa vía al colegio. Una de las primeras sorpresas, tal vez, fueron las clases de dibujo técnico, que eran terriblemente exigentes y fuera de lo que yo había imaginado en mi escuelita, el Merinol. Creo que el impacto más importante de la presencia de los padres agustinos era el conocer de sus capacidades, no únicamente como profesores exigentes que elevaban permanentemente el nivel de exigencia en las diferentes asignaturas, pero además de su background, de su formación, que no era únicamente religiosa, todos ellos eran profesionales, ingenieros, algunos como el padre Amés, con experiencias de vida sumamente interesantes. Durante mucho tiempo estuvo trabajando en Cuba, en los ingenios azucareros. Padre Amés tuvo que salir de Cuba durante los procesos revolucionarios y claro, la visión entonces que él tuvo y que tenía sobre la cultura latinoamericana era sumamente interesante y motivadora en todo caso para él y para todos nosotros, con una enorme sensibilidad por la problemática en general. Y probablemente este era un rasgo común a los padres holandeses, que estaban siempre al tanto de lo que ocurría en lo político, en lo social, en lo cotidiano, inclusive en los escenarios familiares de los alumnos, ¿no? Ahí, por ejemplo, una muestra de ello es el Club de Debates Casiciaco. Me ha tocado la suerte de hablar con muchas personas contemporáneas tuyas, porque ustedes han vivido un San Agustín muy diferente al que yo he vivido, por ejemplo. Yo salí en 1992 y es un San Agustín muy diferente a lo que ha pasado a partir de la administración de FESA hasta nuestros días. Yo creo que es impresionante el impacto que los curas holandeses han dejado en todos los que han sido sus alumnos. Han dejado una huella muy, muy fuerte, porque es lo que más mencionan todos, ¿no? Es decir,
no hay uno solo que no recuerde algo que le ha marcado de por vida o que le ha impactado o que ha ayudado a definir algo de su vida. Y lo cual es muy positivo, obviamente, y creo que han tenido mucha suerte de haber podido compartir con los padres holandeses de manera diferente, ¿no? Bueno, yo estuve entre algunos privilegiados del colegio que a través de las gestiones de los padres holandeses obtuve una beca en Holanda para seguir mis estudios universitarios. Entonces, con esta vivencia en Holanda y que me permitía una mejor comprensión de cuáles eran estos rasgos de la cultura holandesa que habían impulsado un colegio de las características del San Agustín. Hay cosas que pueden parecer banales, pero nunca tuvimos un uniforme en el colegio. Todo el mundo venía con la ropa que tenía en la casa. Y ahí había un mensaje importante que en algún momento recuerdo que en alguna charla con los padres decían, bueno, hay gente que tiene mayores posibilidades económicas y tiene mejores vestimentas. Y la respuesta fue, esa es la realidad. O sea, y hay que reconocer entonces que hay diferencias económicas entre los integrantes de este colegio, pero que como personas en el colegio todos somos iguales. ¿Te parece que los padres agustinos, el momento que tomaban una decisión, la tomaban porque estaba bien pensada por ellos? Porque a veces se da en educación, especialmente si hay tradiciones por detrás, se dice, no, es que esto siempre se ha hecho, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo por esto, ¿no? Aunque tal vez los tiempos cambiaron o tal vez, pero no se hace por tener algo pensado. ¿Te parece que los padres holandeses al venir acá, crear el San Agustín casi desde cero con una nueva visión, tuvieron esa posibilidad y tuvieron tal vez ese tino de pensar cada una de las cosas? No creo que haya habido una meta vislumbrada desde el inicio, lo cual es la riqueza precisamente del colegio, que había un proceso constante y permanente de reflexión, de reubicación, de redireccionamiento. Claro. Hubo una época en que el colegio tuvo dos salidas, una en el ámbito de las ciencias sociales y otra en el ámbito que siempre hemos tenido de las ciencias exactas. Este era un momento en el que las condiciones del medio habían cambiado una visión y que los padres vieron la posibilidad entonces de responder a esas demandas de la sociedad. Cuando Padre Jaime me convocó por primera vez, bueno, fue una consulta en realidad escrita por carta, que nos parecía. Ellos habían elegido un grupo entonces de personas con quienes querían tener esta consulta. Me llegó la carta en la que me preguntaban qué me parecía si los exalumnos se podían hacer cargo del colegio. Mi respuesta fue cuando empezamos, ¿no? Pero me parecía realmente que era la decisión correcta. Inmediatamente después de eso nos reunimos entonces un grupo de exalumnos y de estas personalidades del medio para discutir de qué manera los exalumnos podían hacerse cargo del colegio. Y vimos que lo más adecuado era a través de una fundación sin fines de lucro, una fundación que mantenga esta cultura y que continúe, digamos, en el proceso de avance permanente de estas ideas primordiales que tuvieron los padres agustinos. En 92, FESA se hace cargo del Colegio San Agustín. Tienes la suerte, el privilegio
o el castigo, no sé. El honor. El honor, principalmente de ser el primer presidente del directorio de la fundación. Yo creo que debió ser muy traumante ese cambio, porque, claro, tienes a una dirección con un grupo de profesores y autoridades y tal vez alumnos que no entendían qué iba a pasar, y con seguridad con algunos profesores, no sé si desde la dirección, pero sí algunos profesores que decían, no, no va a ser lo mismo, se va a perder esto, se va a perder aquello. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo se da el que pase de la orden a FESA, pero ya con los actores del día a día de lo que es el colegio, ¿no? La dirección, los profesores? ¿Qué tan difícil ha sido ese momento? Bueno, no ha sido fácil, pero habían expectativas también. Había este eterno prejuicio del medio cochabambino y de repente del país, de que los nacionales no estamos capacitados para emprender tareas como lo hacen los extranjeros. Por supuesto que no estábamos en las mismas capacidades de hacer el mismo trabajo que los padres holandeses, pero habíamos sido formados para poder seguir impulsando estos procesos educacionales. Los primeros años realmente fue una tarea de consolidar la idea, tratando de lograr una comprensión adecuada de qué significaba la fundación, de qué seguía significando el colegio y de qué manera habían perspectivas futuras. Y poco a poco se fue logrando esto con una importantísima colaboración de don Antonio Cabrerizo, del ingeniero Jofré, que tenían relaciones en diferentes escenarios educacionales y que permitían entonces mitigar estos temores y desconfianza del medio. Raúl, muchas gracias por tu tiempo. No, de verdad. Con gusto, además. Sí, seguramente, ojalá se dé otra charla, tal vez con otra temática, ya vamos a estar viendo, pero muchas gracias por tu tiempo, Raúl. No, un gusto. Listo.